Y bueno, pues vamos a compartir sobre un tema que nos va a llevar como 2 o 3 domingos. Se llama, le pusimos algo muy sencillo, elementos básicos de la Gran Comisión. Y bueno, alguno dirá, bueno, ¿y qué es la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Ahorita te vamos a platicar de eso. Ahorita te voy a decir. Yo espero que al final del mensaje tú puedas saber al menos, ¿verdad?, qué es la Gran Comisión, qué significa la Gran Comisión y dónde estás tú o dónde estabas tú, cuál es tu lugar, ¿verdad?, en este proyecto divino que está en la Escritura. Vamos a leer la Biblia y vamos a poner en las manos de Dios, ¿verdad?, también nuestras vidas. Antes de leer la Biblia, vamos a orar. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo número 28. Mateo 28. Y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos nuestras vidas y queremos pedir tu bendición, Señor. Aprovechamos para orar por Andrés, mi hermano. Yo te pido que tú des sanidad a su cuerpo. He estado batallando desde el año pasado y hemos orado y te pedimos que tú completes tu buena obra de sanidad en la vida de Andrés. Te pido que lo bendigas, que estés con él y con sus hijos, sus nietos, Señor, y les suplas toda necesidad. Gracias te damos por la entereza de fe que ha demostrado en medio de la tribulación y de la prueba, Señor. La entrega, la consagración de él y de su familia a pesar de todo. Nosotros te agradecemos, Señor, tus bendiciones y te rogamos que tú lo bendigas. Oramos también, Señor, por tu palabra que nos hablarás en esta tarde, Señor. La recibimos con gratitud, la recibimos, Señor, con diligencia y con temor, para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a leer 2 versiones de la Gran Comisión. 2 versiones de la Gran Comisión. Gracias. La versión de Mateo y la versión de Marcos. Ahora recuerda que hay 4 evangelios y el primer libro de historia de la iglesia, que es Hechos. En los 5 libros está la Gran Comisión. En los 5 libros está la Gran Comisión: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Pero nosotros solamente vamos a ver 2 versiones de la Gran Comisión, que son las versiones un poquito más amplias, ¿verdad?, y que tienen más elementos, pero que a final de cuentas lo podemos resumir en tres cosas, en 3 elementos, 3 elementos básicos. Pero vamos a leer, ¿qué le parece? Mateo capítulo 28, verso número 16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía algunos dudan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo mando, en pocas palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está esta primera versión de la Gran Comisión. La otra versión es la de Marcos. Enseguida de Mateo está el Evangelio de Marcos, y en el capítulo número 16, que por cierto es el último capítulo de este Evangelio de Marcos, y vamos a leer los últimos versículos del 14 al 20 para leer también, ¿verdad?, esta otra versión de la Gran Comisión. O sea, lo mismo, pero igual de caro, Algunos dicen que es lo mismo, pero más barato, pero no, está pesada la Gran Comisión. Dice así, con algunos otros elementos, ¿verdad? Dice en el verso número 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, en esto no cambia. Dice que estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad
y la dureza de su corazón, porque algunos no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A diferencia de la primera parte de la versión de Mateo, ¿verdad? No incluye Mateo predicar el evangelio, solamente hacer discípulos, y Marcos no incluye hacer discípulos, sino incluye predicar el evangelio a toda criatura. Dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y mientras Mateo dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vean lo que dice Marcos en el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué cosa? Salvo. Ahí está. Pero el que no creyere será condenado. Y luego añade Marcos, que no añade o que no tiene Mateo, sobre la predicación del evangelio en este proceso, ¿verdad? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Tengo una pregunta para ustedes. Es una pregunta muy sencilla. La pregunta es así. No quiero que me la contestes, quiero que te la imagines la respuesta. La pregunta es: ¿qué está haciendo Dios ahorita? A ver, piensa un momentito. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Saben ustedes que muchos pensamos que Dios hace lo mismo que nosotros aquí? Estamos sentados. Tú estabas sentado en otro, más temprano, ¿no? En otro lugar, ¿sí? O sea, te la pasas sentado por todas partes, Emilio. Estaba en norte y ahorita está aquí sentado. Como ustedes están sentados. Y me acordé de un chiste que ahorita que vi a Emilio aquí, ¿verdad? Estaba Chabelo diciendo, ¿verdad? A ver, usted que está ahí arriba, voy a hacer una pregunta. Y dice: ¿cuál es la pregunta? Dice: ¿quién descubrió América? Y entonces decía, era un niño y decía: mande. ¿Quién descubrió América? Y contestaba el niño: mande, ¿verdad? Ya, total. Bueno, uno de aquí de abajo, y le pregunta a otro que está ahí abajo y le dice: a ver usted, ¿quién descubrió América? Mande. ¿Que no estabas allá arriba? Sí, pero me caí. No le entendieron, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y le irán a entender la predicación de hoy? Yo creo que Emilio no le entendió, por eso viene hoy por segunda parte, ¿verdad? Por su segunda mensaje. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Es una buena pregunta. ¿Qué estará haciendo Dios ahorita? Nosotros le cantamos a Dios y le decimos: Dios, te adoramos y te bendecimos. Tú que estás sentado en el trono de gloria, decimos, ¿verdad? Entonces uno se imagina, pues Dios, ¿qué está haciendo? Pues nada. ¿Qué está haciendo? Sentado allá en el trono de gloria. Dijo uno, pues mirándonos. Ahora, ¿de veras Dios está así? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Ahora, al final del mensaje, yo espero que usted y cada uno de nosotros sepa algo que pueda decir: más o menos tengo una idea de lo que Dios está haciendo en este momento. Espero que tengas una idea, porque muchos a veces no sabemos la respuesta. ¿Qué está haciendo Dios? Pues está sentado allá, ¿verdad? Nosotros le cantamos, nosotros somos los que estamos haciendo las cosas, y el que está haciendo nada, está cantando, está sentado allá, y nosotros acá. Bueno, ustedes están sentados, pero de repente se paran y cantan, unos van al baño. Pero Dios, ¿qué está haciendo Dios? Ahora, con esa pregunta en tu mente, quiero compartirte de la Gran Comisión. Ya lo leímos. En la última
en los últimos horas de Jesús, antes de ascender al cielo, se levanta y les dice a sus discípulos, a los 11, porque el 12º se quitó la vida, Judas, y les pregunta, o les dice: yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, en otras palabras, me gané un lugar para mandar, porque vine, les demostré que vengo del parte del Padre. Las señales y los milagros que ustedes vieron eran mis credenciales, pero por si eso no fuera poco, morí por ustedes en la cruz del Calvario para demostrarles que les amo. Y si eso todavía no fuera poco, vencí la muerte y resucité, y estoy entre ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, que Él está entre nosotros, y por eso Él se gana este derecho de decir: yo mando, tengo la autoridad. Y en resumen les dice tres cosas. Vayan, prediquen y hagan discípulos. Vayan, prediquen y hagan discípulos. En otras palabras, ir, predicar y hacer discípulos. Esa es la gran comisión: ir, predicar y hacer discípulos. Diga conmigo: ir, predicar y hacer discípulos. Otra vez: ir, predicar y hacer discípulos. Ahora, Jesucristo de tonto no tenía nada, era muy inteligente. Si Jesucristo, en los días de Jesucristo, hubiera comenzado un negocio, hubiera tenido el negocio de multinivel más exitoso en toda la historia del mundo y del ser humano. Porque los negocios de multinivel son así. Fíjate bien cómo son los negocios de multinivel. Llegan contigo y te dicen: estás muy gordo, y tú te enojas. ¿Qué? Pues si nomás estoy pachoncito, ¿verdad? Y entonces necesitas bajar de peso, y te venden unas pastillitas. Las pastillas, ¿verdad? Dicen que queman grasa, y tú ves la grasa que te cargas, ¿verdad? Y sí, yo necesito, ¿verdad? Y luego te dicen: y cuando vas al baño a hacer pipí, ahí sale la grasa. Y tú te echas las pastillas, da unos calorones de aquello. ¿Se ha fijado? ¿Sí los ha tomado? ¿Verdad? Porque tienen cromo. Y entonces está uno pero sudando, porque ando como con calentura y no tengo calentura, ¿verdad? Porque así es, así trabajan esas cosas, ¿verdad? Hay unas que llaman bye bye kilos, o sea, bye bye kilos, ¿verdad? Adiós kilos. Entonces, y te las avientas, ¿no? Las pastillas, y luego vas al baño, ¿verdad? Y tú esperas ver un marrano ahí, ¿verdad? En el baño, porque dicen que ahí está toda la grasa y no hay nada de eso, ¿verdad? Y unos calorones, ¿verdad? Y todo eso. Pero bueno, después empiezas a bajar de peso, porque si bajas, te vuelven loco, pero si bajas, ¿verdad? Luego, digo por el hambre, ¿verdad? Y luego después llega otra vez tu amiga que te vende el bye bye kilos, ¿no? Entonces, ¿cómo te cayó? No, pues bien, mira, bajé 3 kilos, 4 kilos. ¿No quieres otras pastillas? Ya te envició. Entonces te dice, no quieres otras pastillas. Y tú dices: ay, están bien caras, oye, están bien caras. Y te dice: pero si quieres, ¿verdad? No compres, no, hazte distribuidor. Y así hay muchos negocios de multinivel, ¿verdad que sí? Hay muchos, y está bien, es un trabajo, ¿no? Y está bien. Y entonces, ¿cómo es eso? Muy sencillo, ¿verdad? En lugar de consumirlas, las vendes tú, y de ahí sacas para lo tuyo, y a veces sacas hasta un dinerito extra para que tengas un carrito, para que lleves a tu marido de vacaciones a la playa, ¿verdad? O X, ¿verdad? Siempre hay algo de eso. Entonces, pues tú, ¿verdad? Comienzas con el multinivel, y así es, ¿no? Vas, y luego al rato metes a otros, y se va creciendo. La pirámide, ¿verdad? Y bueno, si el negocio es bueno y siempre hay gente que está distribuyendo, a final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a tener, ¿verdad?, personas que siempre van a estar consumiendo. Y alguno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Jesucristo? Fíjate bien. Les dice Jesucristo: están sus 11 discípulos. Ustedes 11, vayan y predican. ¿Y qué predicamos? El Evangelio.
Lo que yo hice en la cruz, vayan y predíquenlo. Pero luego les dice una frase más. Y les dice: hagan adeptos, hagan discípulos, ¿verdad? A este nuevo movimiento de fe y de salvación, hagan discípulos míos. Entonces ellos dicen: bueno, ¿verdad? Pero antes de salir, a uno de ellos se le ha de haber ocurrido, yo me lo estoy imaginando, ya van todos, ¿verdad? Y de repente: oye, ahí vamos a ser discípulos, pero no nos ha dicho Jesús qué es lo que vamos a enseñarles a los nuevos discípulos. Y entonces regresan con Jesús. Jesús, ¿qué les vamos a decir? Les van a decir lo que yo les enseñé. O sea, vayan, predican, hacen discípulos y les enseñan todas las cosas que yo les he mandado. Luego ya se van, ahí van. Y van en el camino Pedro, Juan, Mateo, ¿verdad? Para predicar el evangelio, ¿verdad? Y predican el evangelio y le dicen a todos: Cristo vino para salvarnos, ¿verdad? Y para darnos vida eterna y vida en abundancia. Y todos: yo quiero eso, yo quiero. Y ya, levantan la mano, aceptan a Jesús, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Y los discípulos: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Que tenemos que enseñar lo que Él nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó? Pues a mí ya se me olvidó. ¿Y a ti? A mí también ya se me olvidó. Eran de ágape los discípulos. Se les olvida de volada lo que aquí aprendemos, ¿verdad? De un domingo a otro ya hasta se les olvidó, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y se quedan: y siempre se acuerda uno de lo último que nos dijeron, ¿verdad? Entonces dice: pues vamos a decirles lo último que nos dijo Jesús antes de irse al cielo. ¿Y qué nos dijo? Vayan, prediquen y hagan discípulos. Y entonces van con los nuevos discípulos y dicen, y aquellos así esperando, ¿verdad? ¿Qué enseñanza, qué nueva doctrina? Vayan, prediquen y hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo con ustedes. Y entonces ahí van aquellos, los nuevos, la segunda generación y la tercera generación y la X generación. Y nosotros somos hijos de esas generaciones. ¿Verdad que sí? Es un círculo muy sencillo. Vayan, prediquen, hacen discípulos, y los discípulos van, predican y hacen otros discípulos. Y estos otros discípulos van, predican y hacen otros discípulos. Y esos otros discípulos van hasta llegar hasta nuestros días. Sencillo, sencillo de entender. Para hacerlo es la buena, ¿verdad? Porque es para machos, yo creo. Porque bien poquitos lo hacen. Porque ya cuando reciben el evangelio, porque se les predica y se les dice que ahora hay que ser discípulos, y dicen, yo voy a ser discípulo, y en el momento que dicen, ok, eres discípulo, ahora tienes que predicar el evangelio, no, es que yo y ahí se la van llevando, no pasan de la E a la I, ¿verdad? Se quedan en la E. ¿Cuál es el significado de la gran comisión de lo que acabamos de leer? La gran comisión no está completa si no se hacen los tres elementos: el de ir, predicar y hacer discípulos. Ahora, no les voy a hablar del tercer elemento, de hacer discípulos, porque el tercer elemento es más largo, más tiempo, y entonces necesitamos otra predicación, y el próximo domingo les vamos a hablar del tercer elemento. Hoy voy a hablarles solamente, o le estoy hablando solamente de ir y predicar el evangelio, porque esa es parte de la gran comisión, pero no está completa la gran comisión si no hacemos discípulos. La gran comisión es la razón de ser de la iglesia. O sea, la iglesia existe para cumplir la gran comisión. Claro, existimos para la gloria de Dios, pero también para comunicar esa gloria de Dios. Si no estamos compartiendo el evangelio, la iglesia no tiene razón de ser. No tendría caso venirnos aquí a darnos unas bueno, no asoleadas, ¿verdad? Unas acaloradas, ¿verdad? De venir aquí a este lugar, ¿verdad? Para escuchar un mensaje, si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Cristo Jesús quería que se hiciera. No tiene caso la iglesia. Ni siquiera tiene caso las persecuciones en contra de los cristianos si la iglesia no está comunicando. Siempre sucede esto a las
a la 1:37, siempre. No sé qué pasará a la 1:37, hay que salir antes. La gran comisión es la visión de Dios para la iglesia, es la voluntad de Cristo para la iglesia. Es la última voluntad de Cristo antes de ascender al cielo. Fue su última voluntad. El cumplimiento de la gran comisión es algo que Jesús espera que nosotros hagamos. No debe haber excusa en el cumplimiento de esta gran comisión. La gran comisión incluye ir a todas las naciones, y la gran comisión garantiza la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque en Mateo, en la versión de la gran comisión de Mateo, dice al final, ¿verdad? Cuando dice que prediquemos el evangelio, hagamos discípulos, Jesús dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres que Cristo esté contigo hasta el fin del mundo? Debes predicar el evangelio. Probablemente alguno de ustedes diga: pues la verdad es que todo me gusta del evangelio excepto tener que compartirlo. Déjame decirte que ir no es un mandamiento solo para aquellos misioneros que van a las naciones. El mandamiento es para todos los creyentes. Todos debemos ir, porque todos tenemos que ir, porque todos hemos recibido la salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos ir y compartirla. La comisión es para todos aquellos que han recibido la gracia de Dios. Probablemente a lo mejor alguno o no lo ha recibido, o no lo ha entendido, o es demasiado egoísta. Porque esa es una de las primeras razones por qué los cristianos no van a predicar el evangelio, ni siquiera con su compañero de la escuela, o su compañero de clases, del trabajo, o su compañero, su vecino, o cualquier otra persona o familiar. Porque hay mucho y hay demasiado egoísmo. ¿Saben ustedes que el peor egoísta no es aquel que, recibiéndolo todo, reteniéndolo todo, no reparte nada? No, eso no es el peor egoísta. El peor egoísta es aquel que, recibiéndolo todo, reteniéndolo todo y diciéndole que lo tiene que repartir, no lo hace. Ese es el peor egoísta. ¿Sí nota la diferencia? Porque si a una persona multimillonaria, ¿verdad?, se le da la gana regalarle todo su dinero a uno, nada más a uno de sus hijos o a un empleado, y se lo regala todo su dinero como herencia, pero no le dice que lo tenga que repartir, y él dice: es mío, yo me lo gasto como yo quiera. Sí, puede ser muy egoísta, pero al menos tiene una justificación. No me dijeron que lo repartiera. Pero cuando tú escuchas el mensaje del evangelio y tú oyes que hay que compartir el mensaje del evangelio, y tú te quedas con el mensaje del evangelio y no repartes, entonces eres el peor egoísta sobre la tierra, porque se te dijo que tenías que compartirlo. Hay una gran indiferencia. Hay personas que jamás se preocupan por dar lo que han recibido, sobre todo del evangelio de Cristo Jesús. No disparan ni en defensa propia. Hay personas que están esperando que sus familiares les pregunten qué hacen los domingos a las 12 del día, a dónde van, en lugar de ya decirles que reciban a Cristo y compartirles el mensaje de Jesús. Hay cristianos que son como el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar allá en Palestina. ¿Por qué se le llama Mar Muerto? Porque no tiene vida. ¿Y por qué no tiene vida? Porque los sedimentos, el sedimento que hay allí, ¿verdad?, la parte del fondo del mar, tiene tanto mineral que hace que el agua esté densamente salada. Pero tan grande es la densidad de la sal y de los minerales precisamente en el Mar Muerto, que nada más para darles una idea, ¿verdad?, el agua del mar, típica, ¿verdad?, de las playas de México, ¿verdad?, tiene un 3 a un 4% de salinidad. Y hay vida, pero en la del Mar Muerto es el 33% de salinidad. No puede existir vida en ese mar. Y es bonito,
O sea, está como una alberca enorme, ¿verdad? Gigantesco es el mar, ¿verdad? Es un mar. Y llega el agua del río Jordán, y el agua del río Jordán, cuando entra el agua del río Jordán, se contamina con las aguas estancadas y mineralizadas del Mar Muerto, y esa agua ya no puede servir. A veces los cristianos somos como el Mar Muerto. Recibimos la palabra y la salvación y las buenas nuevas del Evangelio, y en nosotros se muere la vida que tiene esa palabra, porque somos egoístas y no comunicamos el mensaje de Jesús. Somos a veces tan indiferentes. ¿Cómo puede ser posible que los cristianos sean tan indiferentes a las necesidades espirituales de los demás? Hay padres cristianos que no están interesados en la salvación de sus hijos. Lo único que están interesados es en que terminen la prepa o la universidad. Es más, hay mamás que el único interés que tienen de sus hijas es casarlas con el pelado que sea. Y luego ahí vienen con sus dos chilpayats y todas moqueteadas a que les den asilo político en la casa de su mamá. Porque la mamá lo único que quería de las hijas, que se case. El papá también, ¿verdad? Nomás que se case. ¿Para qué estudian? Mejor que se casen. Qué triste es tener una mentalidad tan corta y una esperanza tan acortada. Claro que nuestros hijos deben ir a la escuela y deben estudiar en la universidad, pero tú no puedes tener una mentalidad tan corta. Tú debes luchar y pelear y trabajar y orar y ayunar para que tus hijos estén contigo allá en la patria celestial, adorando al Cordero. Tú debes luchar por eso. Si lo único que quieres es que sea un doctor como yo, que me dijeron que venía de doctor, ¿verdad? Pero no es cierto, vengo de dentista. Pues es que me regalaron esto y pues no usarla, ya más se me gusta, ¿verdad? Pero déjame decirte, si es lo único que quieres que tu hijo o tu hija sea dentista, te felicito. Puedes ser el mejor dentista de San Luis Potosí, que por cierto son magos los dentistas, No, son magos. Te abren la boca y de ahí sacan sus carros, sus vacaciones, sus casas. No, sí son magos, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Lo necesitamos bastante, ¿no? Mañana tengo que ir con el dentista y ya tengo miedo. Puede ser el mejor dentista de San Luis Potosí. Puede tener, fíjate bien, allí detrás del escritorio del dentista, todos los cuadros, ¿verdad? De todos los diplomados que ha estado, ¿verdad? Es más, hasta el de bienvenidos a la familia de Dios también lo tiene ahí. Llegan, ay caray, cuánto cuadro, ¿verdad? Tienen allí, ¿verdad? Tienen un montón de cuadros de todo lo que han hecho. ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse todos los cuadros y perder su alma en el infierno? ¿De qué nos sirve? Tú debes procurar la salvación de tus hijos. Y los hijos deben entender que los padres estamos para conducirlos a Cristo y sean salvos, para que en el día final puedan estar con nosotros adorando al Cordero. Pero mientras llegan, que sean los mejores médicos y que cobren barato. El enemigo más grande para la evangelización no es el diablo, es la indiferencia y la flojera. Hablando de la flojera como el otro día. El segundo elemento básico de la Gran Comisión, además de ir y claro, ¿verdad? Tienes que moverte, está predicar el Evangelio. Pero yo quiero hablarles un poquito acerca del Evangelio mismo. Debemos predicar el Evangelio y debemos comunicar el Evangelio, en primer lugar, porque es el mensaje más importante que un hombre y una mujer deben escuchar. Es el mensaje más importante que hombre y mujer alguno deben escuchar. No es cualquier otro mensaje, es el mensaje de parte de Dios para su vida particular. Debemos predicar el Evangelio porque es un mandamiento de Dios.
Si tú eres de los que quieren cumplir con el mandamiento de Dios, deberás predicar el evangelio. Debemos proclamar las buenas nuevas porque la gente no conoce la verdad de la salvación. Ahora déjame decirte un poquito de esto, para que lo puedas entender. Te lo voy a poner así. Un árabe de trasfondo musulmano, de religión musulmana, decide visitar América para conocer a los americanos, a los mexicanos, a los norteamericanos, a los canadienses, a los centroamericanos, a los sudamericanos. Su familia le hace una fiesta de despedida, recuerda que son musulmanes, y les dicen: vas a ir a América, vas a conocer lo que hacen los americanos. Allá tienen su propio Dios, que no es el Dios nuestro. Ese Dios que ellos tienen es un Dios, ¿verdad?, que ellos le celebran dos veces, lo celebran 2 veces al año: cuando nace y cuando se murió. Cuando nació y cuando se murió, lo celebran. Allá en México, vas a ir a México, lo celebran, ¿verdad?, cuando nace. Pero dicen que es bien divertida la fiesta, la celebración del nacimiento. Hacen unas comilongononas, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, se reparten regalos, se dan dinero unos a otros. El gobierno obliga a las empresas a dar una pequeña participación, ¿verdad?, de la empresa, o sea, lo que es el aguinaldo, ¿verdad? Y se andan cambiando, intercambiando los regalos y todo eso. Debe ser muy interesante. Ve a América y conoce al Dios que celebran en su nacimiento por allá. Se vino y anduvo aquí en México y hasta la frontera y celebrando la Navidad. Regresa otra vez allá a Arabia, ¿verdad?, de donde es, ¿verdad? Y toda la familia lo está esperando y lo recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y qué bueno que ya llegaste. Oye, platícanos, ¿cómo es ese Dios que le celebran en el nacimiento, ¿verdad? La Navidad cada año, todo mundo lo celebra. Dinos cómo es. Pues como nos habían imaginado, lo celebran, ¿verdad? Intercambiando regalos, dando dinero y unas comilongonononas que ahorita ya hasta hambre me está dando, ¿verdad? Con el pavo, ¿verdad? Y con lo que sea, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y cómo es ese Dios? Es bien conocido, ¿verdad? Mira, es gordo, se viste de rojo, trae una barba blanca, ¿verdad? Ese es el que celebran, de su nacimiento, y que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y lo único que dice es: jo, 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 jo. Ahora, la verdad, te voy a decir la verdad de toda esta historia. Los musulmanes creen que Cristo es el Santa Claus. Tristemente, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque tú en Navidad sales a las calles y ¿qué vas? ¿Qué ves más? ¿Cristos o Santa Clauses? Santa Clauses. Eso es lo que se ve. Y te hago una pregunta: ¿el Santa Claus tiene poder para darte vida eterna? ¿Te va a llevar al cielo? No, no te va a llevar. Ni a las personas que no conocen el evangelio y que te rodean, tampoco les va a dar la salvación. El otro Cristo que la gente celebra en nuestro país es el que les da las vacaciones de Semana Santa. Ese es su otro Cristo, que murió, pero no les da tristeza. Y no les da, más bien les da alegría que haya muerto, pero no porque haya muerto. Les da alegría porque eso les da al menos 2 días de vacaciones: viernes, jueves y viernes santo. Porque la gente mexicana no sabe. Pero lo poco que sabe, ese evangelio que saben, que se celebra la Navidad del nacimiento y que se celebra su muerte en la Semana Santa, no es suficiente para que los mexicanos puedan llegar a la vida eterna.
Es más, esa revoltura y esa confusión y esa mezcla y ese mensaje tan incompleto los lleva a una ignorancia, y por la ignorancia se van a perder eternamente. Porque el mensaje del Evangelio para salvación es así: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que todos somos pecadores, por lo tanto necesitamos de ese Salvador, que para poder recibirle a Cristo en nuestros corazones como el Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento produce una conversión en donde de caminar hacia un lugar, ahora caminamos el lado contrario. De ir al pecado, ahora queremos servir a Dios. Y se produce el arrepentimiento y la conversión a Cristo. Y cuando esto sucede, la persona es salva y va a ir al cielo. Pero ¿verdad que el Santo Claus no dice arrepiéntanse? Pero ¿verdad que en Semana Santa nadie le dice allá en la playa atiborrada de turistas, arrepiéntanse de sus pecados? O cuando llegan al hotel, ¿verdad? Que por cierto no está mal ir, ¿verdad? Por cierto, no vaya a pensar que estamos en contra de eso. Que cuando llega la gente al hotel, el hotel le dice: qué bueno que viene a nuestro hotel en Semana Santa, queremos decirle que estamos celebrando la muerte de Jesucristo. Lea este folleto que habla acerca de cómo Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y usted necesita entregarle su vida a Cristo. ¿Verdad que los del hotel no hacen eso? Ni tampoco les va a decir: y arrepiéntase de todos sus pecados, especialmente, ¿verdad?, de la vanidad de la vida. No, pues ¿cómo? Y de sus borracheras y sus drogas. No, pues menos, pues si ellos surten por lo menos el alcohol. No, no les van a decir eso. Entonces las personas que celebran aquí en México la Navidad y la Semana Santa, que es todo lo que hacen, y viven una vida revuelta de enseñanza y de doctrina, déjame decirte, no los va a llevar al cielo. No los va a llevar al cielo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que predicar el Evangelio completo. La gente necesita la esperanza de la vida eterna. Las personas que están muriendo cada día y que no escucharon o no obedecieron al mensaje del Evangelio, se están yendo al infierno todos los días. Alguno quizás dirá: ¿y cómo sabemos que existe el infierno? ¿Y cómo sabes que existe el cielo? Y allá te quieres ir. La misma persona que dijo que había un cielo y que lo ganó para ti, es la misma persona que te dice: cuidado, porque si no vas conmigo, te vas a ir al infierno. Es la misma persona. La idea del cielo viene de Cristo y la idea del infierno también viene de Cristo, de la misma persona. Alguno dirá: ¿y si nunca escucharon el mensaje del Evangelio, se van a ir al infierno de todos modos? Pues al cielo no se van a ir, porque para ir al cielo se requiere el Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Y solamente hay un solo Salvador, ese es Jesucristo. No hay plan B, no existe el plan B. Después de que la persona expira, va a la presencia de Dios para ser juzgado. Allí será juzgada la persona por lo que haya hecho en esta vida. La Biblia dice por sus obras que haya hecho, pero básicamente responderá a la pregunta que tú y yo un día respondimos a esa pregunta: ¿quién fue tu Salvador y quién es tu Salvador? Si la persona responde: fue Jesucristo mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, tendrás la entrada a la vida eterna. Pero si la persona responde: bueno, pues yo me salvé por mi linda cara, y es más feo que nadie. No, es que yo hice muy buenas obras. ¿Cómo no? Pero te portabas bien mal con tus papás. No, pero yo le ayudaba a la gente de ahí de la calle, le daba 5 pesos cada vez que pasaba. Eso no te va a salvar. Ni la ignorancia te salva, ni tu conocimiento, ni tu sabiduría, ni tus buenas obras. Hay un solo plan: Cristo Jesús, Salvador nuestro.
Él es el único plan que tenemos. Quiero terminar este mensaje, pero quiero que se pongan de pie tantito, por favor. Pónganse de pie. Hay dos razones para pedirles que se pongan de pie. La primera es, pues ya para que se despierte, porque ya me lo terminamos y cerramos y no se va a quedar aquí dormido. No, no es cierto. Conmigo nomás se aburren, pero no se duermen. Con la pastora Patti, no hombre, ahí sí se dan unas dormidas de bien aburrida que predica. La segunda razón, y que es realmente la razón, es esto. Si la iglesia, los cristianos, los que estamos aquí, y también los que no vinieron hoy, no cumple su llamado de predicar el evangelio, no tiene razón de ser. No tiene caso la existencia de la iglesia si no es para predicar el evangelio. Si usted dice, uy, de haber sabido, pues mejor no hubiera entrado, pues todavía puedes hacerte socio del Club de Leones. Debe ser bueno, no lo dudo, pero ahí no te van a decir que prediques el evangelio. O del Rotario, que no sé por qué se llama Rotario, debe tener algún plan, pero nadie te va a decir allí que prediques el evangelio. Aquí los cristianos debemos escuchar a Jesús una y otra vez que nos dice: predica el evangelio. Vas y predicas el evangelio. Es un mandamiento de Dios. Si no predicamos el evangelio, no tiene caso, porque estamos aquí. La iglesia es la luz de la tierra, del mundo, y la sal de la tierra. Y si no alumbramos, y si perdemos el sabor como sal, perdemos la razón de ser. Que esto no nos suceda. Al final de los tiempos, al fin de los tiempos, Cristo regresa otra vez en las nubes para recoger a su iglesia y llevársela para estar con Él. Pero no vendrá si primero la iglesia no cumple su llamado de predicar el evangelio a todas las naciones. A veces me pregunto por qué ha retrasado tantos años Jesús su venida. Desde hace 2000 años, ¿por qué lo ha retrasado? Porque la iglesia no estamos cumpliendo la gran comisión de Cristo, que nos las encargó a todos y a cada uno de nosotros. Y este es el llamado que otra vez Jesús nos hace. Y que no nos suceda que seamos una iglesia que se nos descarta por no predicar el evangelio. Hay que arrepentirnos de nuestra indiferencia y de nuestro egoísmo. Pero antes de terminar, quiero compartir el evangelio para las personas que no conocen a Jesús. Que Cristo Jesús te ama y dio su vida por ti. Él es el enviado del Padre para tu salvación. Es la única provisión que Dios tiene para que tú seas salvo de tus pecados y puedas tener entrada en la vida eterna. Es la única provisión de Dios. Pero no va a obligarte a recibirte, sino que Él toca la puerta de tu corazón y te dice: abre tu corazón y yo estaré contigo y viviré contigo si tú abres tu corazón, el corazón de tu vida. Y yo entraré y estaré contigo y tú serás salvo. Ese es el mensaje del evangelio de Jesús. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer que necesitas un Salvador. Y ese es el llamado el día de hoy, también para salvación. Yo voy a hacer una oración y voy a pedir que Dios toque tu corazón.
Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú hables a las vidas de las personas que todavía no te conocen y que el día de hoy entreguen su corazón a Jesús. Te ruego, Señor, que tú hables a sus vidas y que tú les demuestres cuánto los amas y con cuán grande amor los has rescatado para salvación. Pero también que ellos puedan, Señor, entender que tienen que responder a la invitación de Jesús, entregándole su corazón y viviendo para Él. Y así como estamos, si alguno de ustedes no ha entregado su vida a Jesús, ese es el momento para entregarle tu corazón a través de una oración. La oración, hazla de corazón. Puedes orar lo que yo ore, ¿verdad? Y hazla de corazón. Y todos juntos aquí hacemos esta oración para que si tú la vas a hacer por primera vez, la hagas de corazón. Y digamos estas palabras todos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has dejado un mensaje para compartir. El mensaje de Jesús, el único mensaje para ser salvos. Y en esta tarde yo entrego mi corazón a Cristo. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú recibiste a Cristo en este momento con esta oración, queremos darte la bienvenida a la familia de Dios.